Hola Cuplovers. Vamos a colocar esta cocina y nos gustaría que nos acompañaras. Yo soy Dani. Y yo soy Estela. Y hoy nos gustaría que nos acompañaras durante la instalación de esta cocina. Y es que ya sabéis que las cocinas de Cublo son muy fáciles de colocar, pero sobre todo muy fáciles de montar. Así que hoy, con la felicidad al Cublo, vamos a montar Estela y yo esta cocina para demostrar realmente lo fácil que es de colocar este tipo de muebles, porque ya vienen construidos, ya vienen con las puertas, ya vienen con los estantes, ya vienen con todo. Es súper sencillo. Así que hoy, Estela, día de trabajo. ¿la vamos a montar? Hoy vamos a montar algo muy especial. Venga, pues vamos allá. Se comienza con el primer módulo bajo. Y esto es muy importante. Entre dos personas, recuerda que siempre es mucho más sencillo a la hora de girar los muebles y manejarlos. Comenzamos colocando las patas. Le damos una pequeña aproximación con la mano y después con un martillo terminamos de colocarlas en su posición. Lo primero que debes de hacer es medir la altura del zócalo de tu cocina. Nuestro zócalo en este caso es de 10 centímetros. Le vamos a dar medio centímetro más. Una vez que tenemos las cuatro patas instaladas y preniveladas, dejamos el módulo en su sitio y vamos a hacer lo mismo con el resto de módulos bajos. Llega la hora de nivelar los muebles. Te recomendamos que utilices un nivel lo suficientemente grande para que te llegue a dos muebles. Y nuestra recomendación es que niveles primero por un extremo. Comienza con el primer mueble y una vez que lo tengas nivelado, vete sacando el nivel en los muebles de al lado. Hazlo consecutivamente hasta llegar al otro extremo. Es muy importante que todos los muebles queden nivelados entre sí. Con los módulos nivelados llega el momento de unirlos entre sí para crear un único bloque. Utiliza un tirafondo que compruebes que sea lo suficientemente largo para unir los dos muebles, pero que no traspase de un lado al otro. No hay ninguna posición fija para que hagas este tipo de unión. Hazlo donde más cómodo te sea. Nuestra recomendación es que coloques dos tirafondos en la parte de delante y dos en la parte de atrás. Llega el momento de colocar los costados. Verás que en la caja de herrajes te hemos incluido unos protectores. Si vienen sobre medida, solo tienes que cortarlos al mismo fondo del costado. Repetimos el proceso en el otro costado. Lo bueno de los protectores es que te van a servir también a la hora de nivelar el costado con las puertas, porque ningún suelo es regular. Y esto ocurre muchísimas veces. Esta pequeña medida, estos milímetros que hay que subir el costado, no se verán en el suelo con el protector. Tienes que asegurarte de que el costado queda a la misma altura que la puerta. Una vez que nos hemos asegurado que está a nivel, llega el momento de unirlos. Por favor, comprueba una vez más que utilizas un tirafondo lo suficientemente largo para unirlos, pero que nunca traspase al otro lado. Llega el momento de colocar los muebles altos y para hacer esta operación hay muchos sistemas. Yo te voy a enseñar uno que creo que es bastante fácil. Dejamos el módulo alto en el suelo. Fíjate en los colgadores. Bueno, ahí es donde vamos a tener que instalar esta chapa en la pared. Y necesitamos sacar una primera medida, así que presentando el colgador y la chapa en la posición en la que irán en el futuro, vamos a ver que a 75 centímetros será donde se hagan los primeros orificios. Separaremos los módulos altos de los módulos bajos 55 centímetros. En esta ocasión, esta medida la hemos tomado por la separación que nos pide el fabricante de la campana, pero tienes que tener en cuenta que si tu proyecto de cocina lleva torres, los módulos altos deberán de hacer nivel con la parte superior de las torres. Tomando como referencia la marca de los 55 centímetros, vamos a darle 75 centímetros más. Ahora, en esta marca, creamos una línea que será nuestra línea maestra y a nosotros nos gusta hacerla de lado a lado de todo el amueblamiento porque nos servirá como referencia más adelante para posicionar nuestros colgadores.
Quiero explicarte cómo funcionan los colgadores de un módulo alto. Son dos piezas, el colgador y la chapa que va en la pared. Para posicionarlas correctamente, fíjate cómo lo hacemos nosotros. No sobresale por un lado, no sobresale por el otro y no está a nivel, sino que hace línea el final del colgador con la chapa. Una vez que lo tienes en esa posición, con la ayuda de un metro, desde el inicio del mueble, memoriza o apunta en una hoja dónde irán los futuros orificios. Verás que las chapas son todas dobles y es porque se comparten de un mueble al otro. Pero ¿qué ocurre con los colgadores que quedan al extremo del todo? Para esto te hará falta separar esta pieza en dos. Como puedes ver, se hace muy cómodamente con la mano. Solamente para el último colgador de la izquierda y para el último colgador del mueble de la derecha te hará falta la pieza separada. Y a la hora de colocarla tienes que seguir el mismo proceso que hemos explicado antes, que haga línea justo la chapa con el colgador. Ahora vamos a ver cómo funciona la regulación de un colgador. Verás que tiene dos tornillos. El de la parte superior, cuando gira, hace que el colgador acerque o separe el mueble a la pared. Y el tornillo que viene en la parte inferior, lo que hace cuando gira es que el colgador sube o baja. Esto va a ser vital a la hora de poder regular y nivelar el mueble en la pared. Vamos a marcar una segunda línea de referencia y tomaremos como punto de inicio el eje de nuestro amueblamiento. No te preocupes, es solo una línea de referencia. Con el nivel en la posición correcta, trazamos la línea de arriba a abajo hasta encontrar la línea maestra que habíamos trazado antes de forma horizontal. Llega el momento de colocar las chapas en la pared y ahora te puedo mostrar con más claridad por qué dividimos en dos una de ellas. Una pieza la utilizaremos para el colgador del extremo izquierdo y la otra pieza la utilizaremos para el colgador del extremo derecho. Para el resto de módulos utilizaremos la pieza sin dividir. Vamos a colocar el primer colgador. Para ello nos apoyaremos de las dos líneas maestras que habíamos marcado antes. Utilizando tanto el eje vertical como el nivel horizontal, posicionamos la chapa justo en el eje y marcaremos los 4 orificios que haremos más adelante. Nuestro siguiente módulo alto mide de ancho 60 centímetros, así que marcaremos esta cota en la línea horizontal maestra. Ya tenemos la posición en la que colocaremos el eje de la siguiente chapa y repetimos la misma operación, marcamos los 4 orificios. Es hora de colocar el último colgador de la derecha. Como nuestro módulo de arriba mide lo mismo de ancho que el módulo de abajo, me voy a aprovechar del módulo inferior para hacerte aquí las marcas. Necesitamos que el colgador quede unos milímetros para adentro, entre 3 y 4 milímetros del final del módulo alto. Por lo tanto, voy a hacer esta pequeña marca y como el módulo mide 60 centímetros de ancho, simplemente le vamos a quitar 4 milímetros. Con esta medida nos vamos a la parte superior de la pared y una vez más, en nuestra línea maestra, marcamos esa cota. Ahora ya solo nos queda situar el final de la chapa con la línea que habíamos marcado previamente y en este punto marcamos los 2 orificios que haremos más adelante. Llega el momento de hacer los taladros en la pared y nosotros hemos utilizado uno de los cartones que venía para envolver los módulos para proteger e intentar que no se manchen demasiado nuestros muebles. Ten muchísimo cuidado, por favor, en los muebles que lleven cajones en el interior. Y es que todo el polvo que sale al hacer los orificios podría incluso hasta dañar las guías. Para fijar las chapas a la pared vamos a utilizar unos tacos de 8 x 6 y utilizaremos también unos tirafondos de 4,5 x 5. Una vez que hemos colocado todas las chapas en la pared, llega el momento de instalar los módulos altos. Y para esta operación te vamos a dar una recomendación y es quitar la puerta y los estantes. No es necesario, pero aligera mucho el peso del mueble
y hará que sea mucho más sencillo elevarlos y llevarlos a la posición. Nosotros vamos a comenzar con el módulo de la izquierda y aunque le hemos aligerado el peso, entre dos personas siempre es más sencillo. Elévalo por encima de la chapa y déjalo deslizar hacia abajo y notarás enseguida cuando está en su posición. Llega el momento de nivelar todos los módulos altos. Comienza por el módulo de un extremo y sigue las instrucciones actuando en los tornillos como hemos explicado con anterioridad. Una vez que tengas el primer mueble nivelado, continúa con el de al lado y así sucesivamente. Llega el momento de unir entre sí también los módulos altos, creando un único bloque. Y recuerdas antes que te decía que utilizaras un tirafondo lo suficientemente largo, pero que no se pase al otro lado. Esta es una buena forma de comprobarlo, situándolo entre las dos piezas que vamos a unir y viendo que no se pasará para el otro lado. No te preocupes si se salta un poco al introducir el tirafondo, es completamente normal, luego lo solucionaremos con un remate. Para la siguiente operación vamos a ayudarnos de estas dos presillas. No son fundamentales, pero si las tienes pueden ahorrarte mucho tiempo. Colocamos el costado lateral sabiendo que está haciendo nivel en el plano horizontal y vertical. Y una vez que lo tenemos en la posición nos ayudamos de las presillas. Introducimos un tirafondo y lo fijamos al módulo alto. Con dos tirafondos en la parte de adelante y uno en la parte de atrás es más que suficiente. Llega el momento de colocar el zócalo y para esto intervienen tres piezas: el propio zócalo, un labio de goma que va en la parte inferior y las abrazaderas que colocaremos en los puntos que nos hacen falta. Esta pieza en ocasiones viene sobre medida, lo único que tienes que hacer es medir el hueco interior y cortar por uno de los dos lados. Coloca el zócalo en su posición y marca algunas de las patas para colocar la grapa. Sobre esta línea y desde la parte inferior marcaremos una cota a 6 centímetros. Este será el eje donde colocaremos la grapa. Con la ayuda de un atornillador y un tirafondo fijamos la grapa al zócalo. Nuestra recomendación es que siempre sitúes al menos una grapa en los extremos y por el centro repártelas proporcionalmente dependiendo de los módulos que tengas. Una vez que hagas esto, simplemente vuelve con el zócalo a su posición, recuerda que el labio de goma va en la parte inferior, levántalo y oirás el clac cuando engancha la grapa con las patas. Vamos a colocar otra vez todos los estantes en su posición, pero antes colocaremos estas piezas redondas que son los tapones que ocultarán los colgadores y este es el remate que tapará todos los tirafondos que hemos introducido a la hora de unir los módulos. volver a colocar las puertas de los módulos altos, notarás que no están a nivel. No te preocupes, es completamente normal, se soluciona muy fácil y solo te hará falta un destornillador de estrella. Te explico cómo. Cuando actúes en el primer tornillo, notarás que la puerta oscila hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando actúes en el tornillo del centro, notarás que la puerta sube o baja. Y cuando actúes en el tercer tornillo, notarás que la puerta se mete hacia el mueble o sale hacia afuera.
Cuando tengas todas las puertas niveladas, recuerda volver a colocar los embellecedores que tapan las regulaciones. Bueno, me ha encantado cómo ha quedado este proyecto, Estela. La combinación es chulísima. Sí, a mí también me encanta, y es que ser cup lover es algo muy guay porque son cocinas tan fáciles de colocar como ahora, que viene lo mejor, muy fáciles de disfrutar. Sí, que por cierto, yo he disfrutado muchísimo colocando contigo, instalando esta cocina a la pared. Ha sido una experiencia muy divertida. Ha sido muy guay, la verdad, del diseño al montaje. Nos queda el remate, ¿no? Colocar la encimera y el frente de cocina. Y aquí tenemos como dos opciones, ¿verdad? Podemos elegir dentro de la página web las encimeras que ofrecemos y también, si quieres, puedes contar con un marmolista de confianza en tu ciudad y colocar una encimera y un frente del material que tú quieras, el que más te guste. Y es lo que vamos a hacer en este caso. Nos vamos a llamar al marmolista, vamos a elegir el material que más nos guste y el siguiente paso será disfrutar de nuestra encimera y nuestro frente. ¡Ay! No aguanto más. Quiero ver ya cómo queda con la encimera, Estela. ¡A por ello! ¡Felicidad al culo!